programa les quiero presentar al doctor Yukiyoshi Kimura Fujikami, que es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialidad en Medicina Interna en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Radiología e Imagen en el Instituto también Salvador Subirán, Radiología Intervencionista en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, y tiene un diplomado en Administración de Servicios de Salud por parte de la UNAM, ¿no? Hoy nos va a hacer favor de deleitarnos con una ponencia enriquecedora de algo que pocos conocemos, pero que puede salvar vidas y nos ayuda mucho. Carcinoma hepatocelular, radiología intervencionista. Los dejo con... Gracias, doctor. Gracias. Pues muy buenos días. Quiero agradecer a Verónica y a todo el comité organizador de estas jornadas médicas, a las autoridades del hospital, Nestar Médica, que bueno, yo lo conocí cuando todavía era el Hospital de Santa Fe, que era del doctor Jorge Solórzano. Estaba platicando ahorita brevemente con algunas personas, ¿verdad? Y de la reingeniería que hicimos cuando fui jefe del departamento de imagen. Pero bueno, vamos a empezar. Y el día de hoy quiero hablarles algo del carcinoma hepatocelular, el cual pues es una patología que cada vez vemos con más frecuencia, y en relación a que pues la población está envejeciendo y obviamente pues que nos estamos haciendo viejos. Aquí hay muchos jóvenes que son afortunados, pero nos vamos a morir de algún problema cerebrovascular, por cáncer o por alguna enfermedad degenerativa. En el campo de la radiología intervencionista, pues la oncología es el que ha tenido un avance muy acelerado en relación con pues la necesidad de estos pacientes que requieren cada vez más atención, más opciones de tratamiento. Y pues no es por nada, pero el cáncer es la segunda causa de muerte por enfermedades en general. Y como ya mencionaba, esto se debe a que pues nos estamos haciendo viejos. Obviamente esto es mucho más visible o palpable en poblaciones del primer mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, y en México pues ya no somos tan jóvenes, ¿no? Ya ahorita pues ya vieron la cantidad de jóvenes que votaron, 90 millones de 130 que somos, ya son de mayores de 18 años. Y en general en todo el mundo pues hay alrededor de 10 millones de pacientes que van a padecer cáncer, y esta cifra puede aumentar para el 2020 un 50%. En relación al cáncer de hígado hay muchos factores de riesgo. Los más importantes son la hepatitis C, que ha aumentado hasta un 60%, lo que es la esteatohepatitis, ¿verdad? Relacionada a la obesidad, al síndrome metabólico, etcétera, ha aumentado hasta el 50%. Y la prevalencia de estos factores de riesgo, vean, virus de hepatitis C, 2% de la población, virus de hepatitis B, hasta el 0.4%, y el sobrepeso, ¿verdad? Que somos campeones en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad de adultos, pero probablemente al rato ya les ganemos a los americanos, ¿verdad? Que tienen una sensibilidad un poquito mayor. Bueno, en relación con la hepatitis C, no todos los pacientes van a desarrollar cáncer, sino nada más un pequeño porcentaje, el 1%. Pero la historia natural del virus de la hepatitis C es que del 100% de pacientes que se contagian, casi un porcentaje muy alto, hasta el 95%, van a desarrollar una hepatitis crónica que va a conducir a una cirrosis hepática, hasta el 30%, de los cuales unos cuantos van a hacer un hepatocarcinoma. Toda esta historia natural se lleva alrededor de 25 años en promedio. Y así estamos en relación con el hígado graso. Vean que esto ya lo vemos cada vez con más frecuencia. El ultrasonido hacemos diagnósticos pues con cierta precisión, y en la actualidad hay un método más novedoso que es la elastografía por resonancia magnética y la cuantificación de grasa por resonancia magnética, que es el método ya aceptado por consenso mundial, ¿verdad? Que es el método idóneo para diagnosticar y sobre todo para dar seguimiento después de tratamiento. El carcinoma hepatocelular es el cuarto más frecuente por todos los tumores, pero
ocupa el tercer lugar como causa de muerte. En relación a todos los tumores malignos del hígado, son el 80%, o sea, 4 de cada 5 tumores malignos del hígado van a ser de hepatocarcinoma, excluyendo obviamente las metástasis, ¿verdad?, que vienen de cualquier otro órgano, que son las más frecuentes que vemos en el hígado. Y como ya decía, el riesgo aumenta hasta 217 veces en virus de hepatitis B. Hay 200 millones de pacientes con hepatitis C en todo el mundo y únicamente en Estados Unidos hay más de 2 millones. En México pues no tenemos cifras, pero esto en los que estamos en hospitales de concentración, pues cada rato vemos pacientes que llegan ya con datos de cirrosis y muchos de ellos van a desarrollar hepatocarcinoma. El pronóstico del cáncer de hígado pues es bastante malo y sobre todo porque los pacientes cuando acuden ya llegan en estadios avanzados y así vemos que los pacientes que ya tienen cirrosis, que es la historia natural, y un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma no tratado, va a vivir un promedio de 13 meses y solo el 33%, uno de cada 3, va a alcanzar 2 años de sobrevida. Cuando es avanzado, pues la sobrevida obviamente disminuye drásticamente a 6 meses como máximo y una situación es que el tratamiento quirúrgico, que pudiera ser el curativo, pues va a ser solamente en un porcentaje muy bajo. Y a pesar de ello, hay una recurrencia quirúrgica alta, quizás no tanto recurrencia, sino por la aparición de nuevos tumores, porque el hígado está afectado en forma generalizada, ¿sí? Y la quimioterapia, aunque ya hay nuevas drogas, como el sorafenib, pues la respuesta es muy, muy baja. Aumenta unos cuantos semanas la sobrevida promedio. Entonces, así nada más una cuarta parte de los pacientes pueden ser sometidos a un tratamiento quirúrgico y el resto, el 75%, pues se pueden ver favorecidos por métodos radiológicos de mínima invasión, como puede ser la ablación percutánea, por los métodos que vamos a hablar, o la quimio o radioembolización transarterial, que se utiliza, como vamos a ver, en estadios más avanzados. Así, las modalidades de tratamiento para el hepatocarcinoma van, como ya mencionamos, la cirugía, la ablación con inyección de alcohol absoluto o ácido acético, que es el vinagre, ¿verdad? Que pues es bastante útil, pero no es tan predecible el resultado y hay que repetirlo muchas veces. Lo que se utiliza más es la ablación con radiofrecuencia y algunos otros métodos de ablación percutánea, como la crioablación, que aquí es la formación de una bola de nieve, de hielo, ¿verdad?, que va a congelar las células del tumor. Sondas de microondas, láser, electroporación y los que vayan apareciendo día con día. La embolización transarterial puede ser simple, puede ser con quimioterapia o puede ser con la inyección de material radioactivo, que es el litio 90. El sorafenib, pues ya mencionamos algo, y el tratamiento paliativo es para los pacientes que ya tienen estadios avanzados. Y este esquema es el flujo que utiliza y que inventaron en el Hospital de la Clínico de Barcelona, y se le conoce así como una clasificación de Barcelona, el BCLC, y que vamos a ver primero lo que son los estadios clínicos del 0 al D. Ya después se subclasifica en tumores muy tempranos, estadios intermedios, avanzados o ya terminales. Y el tipo de tratamiento pues va enfocado a uno de los estadios diferentes que vamos a mencionar en el transcurso de esta plática. Así, el estadio 0, vemos que el desempeño clínico o la clasificación de Child-Pugh, que ve tanto aspectos clínicos como de laboratorio, en tumores muy pequeños, menores de 2 centímetros, y para esto es muy importante a pacientes con factores de riesgo como hepatitis C, esteatohepatitis, estarles haciendo un ultrasonido semestral de hígado, porque es la forma de cómo se van a detectar tumores en estadios tempranos. La alfa-fetoproteína se ha descartado porque tiene una alta porcentaje de falsas negativas, hasta el 20%. O sea que no es conveniente
a un paciente con factores de riesgo estarle haciendo alfa-fetoproteína, y porque cuando se eleva es que ya es un estadio avanzado. ¿Okay? Entonces hay que hacerles ultrasonido de hígado cada 6 meses en estas poblaciones. Si es simple, no tiene datos de hipertensión portal ni alteración de la bilirrubina, estos son los pacientes idóneos para hacer una resección quirúrgica, y sobre todo si están en un sitio adecuado para los cirujanos, que bueno, aquí hay varios y ya saben lo que es. Si está en la lengüeta hepática, en el lóbulo izquierdo, son los pacientes adecuados. En el estadio A, ya vemos que en la clasificación ya está entre el A y el B. Se les denomina como estadios tempranos, y estos se engloban dentro de los criterios de Milán, que es un tumor único hasta de 5 centímetros o 3 lesiones menores de 3 centímetros y que tengan un buen desempeño clínico. Y para estos lo que se puede hacer, si no hay otras enfermedades asociadas, un trasplante hepático o hacer lo que es la ablación percutánea con radiofrecuencia o alguno de los otros métodos que ya les mencioné. El estadio B es el estadio intermedio, en los cuales ya sobrepasan los criterios de Milán. Ya hay más lesiones, son tumores más grandes o hay algunas alteraciones clínicas, y en estos pacientes lo que ya se hace no es la ablación percutánea, sino los métodos de embolización transarterial, ya sea sin quimioterapia, con quimioterapia, o la radioembolización con partículas de itrio 90. El estadio C son aquellos ya avanzados y en los cuales pues ninguno de estos métodos va a dar buenos resultados, y son a los que se les ha dado pues lo que es el sorafenib, ¿sí? El sorafenib tiene aparte de que no es tan efectivo, y ya en los pues en los protocolos actuales ya se hace junto con la embolización, ¿verdad?, como un coadyuvante, porque del reporte inicial aumentaba la sobrevida de 8 a 11 semanas, ¿sí? Para los oncólogos pudiera ser significativo, pero bueno, para un paciente 3 meses le dará tiempo de hacer los arreglos en casa y el testamento y dejar a la familia en paz, y eso si no está encefalópata, ¿no?, ¿verdad? Y ya el estadio terminal, pues estos nada más van a requerir un tratamiento paliativo, no se les puede ofrecer nada, ¿sí? Entonces vamos a entrar a las técnicas de radioablación. Aquí en estas figuras enseño varias, sobre todo las diferentes dispositivos para hacer radiofrecuencia. ¿Y la radiofrecuencia qué es? Imagínense un foco incandescente de los antiguitos, ¿verdad?, que aparte de iluminar se calentaban como un demonio, ¿no? O sea que si alguien quería cambiar un foco y no apagaba, pues se quemaba la mano. Y esto es lo mismo que hace la radiofrecuencia. A través de una corriente eléctrica, por la resistencia que hay en los filamentos, se van a calentar al rojo vivo, ¿verdad? Y esto es por el movimiento de los iones. Pero ¿qué pasa en el cuerpo? Va a producir una deshidratación celular y desnaturalización de las proteínas con necrosis coagulativa. Ese es el efecto fisiológico. El paciente obviamente se conecta al generador, ¿verdad? Aquí está la aguja que se introduce y se cierra el circuito mediante unos parches que se ponen en la piel para no producir quemaduras sobre todo, ¿ok? Esos son diferentes dispositivos, hay de una sola electrodo, hay algunos que tienen múltiples que se llaman en clúster, hay unos bipolares como este para quemar tumores más grandes, aunque vean hasta de 7 centímetros, se queman alrededor de 12 minutos. Esto pues todavía no hay en el mercado, esta foto me la dio el doctor Guimaraes de Carolina del Norte. Aquí ya en pedazos de hígado, ¿verdad?, de puerco, pues se ve el efecto de la ablación, de la quemadura que produce, y vean cómo se ven aquí los filamentos, que esto es como un esqueleto de una sombrilla, un paraguas, ¿no? Y en forma por computadora se han visto cuál es la morfología de la ablación que producen los diferentes tipos, ¿verdad? Probablemente el más completo sea este, ¿verdad?, que se ve como forma periforme o como un aguacate, pues. Y algo muy importante es que esta ablación se haga en forma lenta. Es como hacer una buena carne asada, ¿no? No hay que quemarla, porque lo único que produce cuando el fuego está muy fuerte, se carboniza la carne por fuera y queda cruda por dentro, ¿sí?
Entonces, esto pues hay que hacerlo lentamente para que el calor vaya quemando del centro hacia la periferia y no que quede el centro mal tratado y se carbonice, ¿verdad?, lo que es el resto de la periferia. También un concepto importante es que hay que tener en mente que hay que quemar parte de tejido sano para que no haya recurrencia, que quede tumor residual, ¿sí? Igual que en cirugía, pues no nada más quitan el tumor, sino quitan un pedazo de tejido sano, como hacen en las colectomías, ¿no? Dejan una porción de tejido sano como un margen de seguridad, y en radiofrecuencia tiene que ser en un rango de 5 a 10 milímetros para hacer esto. Hay otro concepto en el cual, cuando hay un vaso sanguíneo adyacente al tumor, la sangre que está circulando pues tiene un efecto como de un radiador de coche. El radiador de coche lo que hace es circular agua, ¿verdad?, para enfriar el motor, porque pues siempre va más, está más fría que el motor. Perdón. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos, aquí ven cómo está el tumor y está pues abrazado prácticamente por ramas de la vena porta izquierda, y lo que pasa es que la sangre, que va a 36 grados, no alcanza la temperatura a llegar hacia la periferia, y donde se ve en azul es sitios donde va a haber una pobre elevación del calor, y aquí pueden sobrevivir las células tumorales. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues lo que hay que hacer es un método combinado. Hay que tapar, ya sea temporal o definitivamente, la circulación de la sangre, ser un tumor pequeño, pero que probablemente con la pura radiofrecuencia, ablación con radiofrecuencia, hubiera sido inefectiva para hacer un tratamiento adecuado de esta zona que está cercana a la arteria nutriente del tumor. Entonces, aquí hicimos una embolización más una ablación con radiofrecuencia, ¿sí? ¿Y qué resultados tenemos? Cuando las lesiones son pequeñas, menos de 2.5, la ablación es completa en más del 90%, y va disminuyendo la eficacia de la ablación conforme aumenta el diámetro. En más de 5 centímetros, menos del 50% van a tener un tratamiento adecuado. Entonces, por eso no es bueno, o queda contraindicado tratar tumores generalmente mayores de 5 centímetros, a menos de que tenga uno dispositivos especiales. Las contraindicaciones, pues es cuando ya la enfermedad es avanzada porque hay invasión vascular o hay alteración de los conductos biliares. Acuérdense que es calor. Si hacemos el tratamiento de una lesión central cerca del ilio, podemos quemar el conducto biliar, y eso puede ser peor que el cáncer, ¿sí? El doctor Ferat, pues, que ha visto muchas lesiones de la vía biliar, es una pesadilla para estos pacientes y pudiera ser casos de demanda, ¿ok? La enfermedad tumoral hepática, o sea que ya está extendida, cuando es una cirrosis ya muy avanzada, descompensada, cuando hay infecciones activas también hay que tratarlas, si hay dilatación de vías biliares hay que tratarlas antes, ¿verdad? Y sobre todo que se puedan hacer, o cuando la carga tumoral ya ocupa más del 40% del hígado. Son pacientes que ya están fuera de este método. Las limitaciones son aquellas lesiones que están localizadas en sitios difíciles, lesiones subcapsulares en la porción subfrénica, cuando están adyacentes a estructuras vitales, como puede ser la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon, o las venas, por ejemplo, lesiones mayores de 5 centímetros, por lo que ya dijimos, o más de 3, ¿verdad?, que ya rebasan los criterios de Milán. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos conocer muy bien dónde está la lesión, yo generalmente no trato lesiones que están subcapsulares porque les produce un dolor intenso, porque también estamos calentando la cápsula. Y si acuerdan, la cápsula es la estructura sensible. Ya. Ok. Y entonces lo que hacemos, nos guiamos generalmente por ultrasonido, que es un método que nos da muy buena resolución, es multiplanar en tiempo real, ¿verdad? Cubrimos el transductor, ponemos los parches, nos guiamos por ultrasonido y metemos la aguja.
Obviamente también ponemos algo de anestesia local, pero todos hay que hacerlos con sedación, ¿sí? Los proveedores, cuando lo introdujeron, dijeron, no, con pura anestesia local y ambulatorios y todo. Habrá machos mexicanos que lo aguanten, bueno, más bien damas mexicanas, porque los machos no son tan machos, ¿verdad? Son los primeros que rehuyen a los piquetes, como yo. Y aquí por ultrasonido vemos la lesión, vemos en tiempo real cómo estamos introduciendo la aguja que quede en el centro y empezamos a hacer lo que es la ablación con calor y vean cómo se va expandiendo esta imagen ecogénica, también por la producción de microburbujas, ¿ok? Y cuando ya tenemos completamente llena la lesión, ahí podemos ver si ya terminamos. En ocasiones, les digo, hay que meter otra sonda de mayor diámetro para quemar algo de tejido sano. De los resultados, en este estudio que no es reciente,